Bueno, el mundo de las asociaciones jacobeas en Galicia yo creo que ha sido crucial para la recuperación del Camino de Santiago en la época contemporánea, el movimiento que estamos viviendo actualmente en Galicia y en España y en Europa, evidentemente. Pero las circunstancias propias de Galicia tienen una figura especial a la que todos reconocemos y que fue uno de los estimuladores de que se creasen asociaciones jacobeas en Galicia y en otras provincias del Camino francés. Evidentemente estamos hablando de Elías Baliña, San Pedro, desde o Cebreiro, el párroco, que creó lo que él llamaba el movimiento jacobeo moderno, y uno de sus objetivos, cierto que ya había alguna asociación jacobea, como la de París, la primera que se fundó en el año 50, la de Estella a partir de los años 70, en el año 73, pero faltaba articular grupos que cubriesen la totalidad de lo que entonces era el Camino de Santiago que se pretendía recuperar, que era el Camino francés. Y Elías Baliña, bueno, ideó un sistema que era el provincial, de que cada provincia de las que había en el Camino francés, desde la variante o el ramal aragonés y el navarro, contasen al menos con una asociación, y luego si había más en cada provincia, mejor. Entonces se fueron creando las primeras asociaciones españolas, muchas de ellas auspiciadas o bien por él o por sus colaboradores, que los tenía a lo largo de toda la ruta, y a partir del núcleo de Estella también pues, se colaboró en este proyecto, ¿no? De estimular, de animar a otros grupos que en aquel entonces eran casi todos estudiosos o personas que por tradición estaban vinculadas con el camino de alguna manera, porque habían peregrinado sus antepasados, porque habían tenido algún tipo de relación con la peregrinación, de crear estas asociaciones. No recuerdo exactamente el orden, pero bueno, se crearon muy pronto las de Palencia, las de Burgos, la de Lugo, fue una de las primeras en Galicia también, y faltaba, y esto es algo importante, ¿no? Faltaba el lugar más problemático de todo el camino, que era nada menos que la provincia de Coruña, porque es donde estaba la tumba del apóstol, en Santiago. Y en Santiago se tardó bastante en crear una asociación de amigos del camino, porque claro, ¿quién iba a llevar adelante esa iniciativa? Había fuerzas vivas, había gente en la ciudad que a priori deberían de ser los que debían tomar la iniciativa, ¿no? Por una parte estaba la propia catedral, el cabildo, el mundo de la iglesia, ¿no? Por otro estaba la universidad, que siempre ha sido un referente en la investigación, aunque en aquella época no se investigaba prácticamente nada sobre el Camino de Santiago, pero bueno, había algunas personas, profesores a título individual que sí. Estaba el ayuntamiento, etcétera, la propia diputación. ¿Qué pasa? Que Elías Baliña no confiaba ni en las instituciones ni en la propia iglesia a la que pertenecía, ¿no? De hecho, Elías Baliña había mandado varias cartas, tanto al obispo de Lugo como al arzobispo de Santiago, explicándole su proyecto, pidiendo ayuda, animándolos a colaborar, y en algunos casos había obtenido el silencio por respuesta, y en otros casos buenas palabras, pero ningún tipo de apoyo efectivo, ¿no? Entonces él había llegado al convencimiento de que tenía que surgir de la base, la creación de estos movimientos asociativos, porque el entusiasmo, el mismo que él tenía, si era posible transmitirlo a otras personas, esas personas son las que iban a avanzar más rápido en el apoyo y en la recuperación del camino. Entonces, bueno, dio la casualidad de que un año se nos ocurrió a unos estudiantes de la universidad, en segundo de carrera, después de haber estudiado la historia medieval, el arte medieval, de hacer un viaje diferente ese año, y en vez de irnos a Benidorm con nuestros compañeros a un viaje más típico y tópico, pues dijimos, aventura, vamos a hacer el Camino de Santiago, que en aquel entonces estaba muy mal señalizado, no había prácticamente albergues, era una aventura absoluta, que te tenías que buscar la vida todos los días. Bueno, fue una experiencia maravillosa, desde Saint-Jean-Pied-de-Port, al modo canónico, desde el otro lado de los Pirineos, y al llegar a Galicia tuvimos la fortuna de conocer a Elías Baliña. Y Elías Baliña, al darse cuenta de que yo estaba muy interesado por el camino, que había leído el Vázquez de Parga, la Carrayuría, de que estaba enamorado de la experiencia, de que ya estaba pensando en hacer el camino el año siguiente, dijo, uy, lo veo que está medio captado por la causa, lo voy a seguir contactando, le voy a mandar información y voy a hacer todo lo posible para que monte una asociación en la provincia de Coruña. Claro,
la primera reacción mía, que yo era un estudiante y estaba otras cosas en aquella época, pues una vida más estudiantil y de diversión y de estudiar, todo un poco compatibilizado, pero no meterme en fregados de crear asociaciones, fue decirle, Elías, a ver, yo pues le agradezco mucho el ofrecimiento, que confíe en mí para esto, y sí, el camino, yo creo mucho en el camino y me ha encantado la experiencia, pero no me veo capacitado, sinceramente, para montar una asociación. Vamos a montar una asociación, una persona de 20 años, no tiene mucho sentido, ¿no? Con la de gente que hay en Santiago, ¿qué van a pensar de una asociación? Que sí, muévete, porque es que estos no tienen interés y a ti esto te gusta y tal. Entonces buscamos la solución de ofrecerle, pues evidentemente la presidencia y un poco también la gestión a personas de la universidad que estuviesen interesadas en el mundo jacobeo, y surgió la figura de don Ángel Rodríguez González, que era profesor titular de Historia Medieval en la Facultad de Geografía e Historia, había sido profesor nuestro en el año anterior, y bueno, asumió la idea como algo positivo. Además, él tenía contactos ya con la gente de Estella, había asistido a las jornadas medievales de Estella varios años, era una persona muy respetada, había investigado temas del Camino de Santiago, y entonces él fue un poco la cabeza visible de la asociación en la provincia de A Coruña, que se formó con 5 personas solamente, que firmamos los estatutos, de los cuales yo era el más joven, y otras 4 personas que participamos en la fundación. Tan difícil era en aquel entonces motivar a la gente para que se crease algo relacionado con el Camino de Santiago. Bueno, la asociación dio sus primeros pasos, esto ocurrió en el año 86, dio sus primeros pasos en el Congreso de Estella, que aún no estábamos constituidos, digamos, legalmente, con todos los papeles, y asistimos al famoso Congreso de Jaca del año 87, presidido por Elías Baliña, que en aquel entonces era el comisario del Camino de Santiago, y bueno, aquello fue una explosión realmente de júbilo. Tuvimos la oportunidad de conocer a otras personas del mundo jacobeo, de otras asociaciones españolas y europeas, y salimos todos de allí, bueno, pues convencidos de que estábamos participando en una grandísima misión, que estábamos pues un poco participando de una aventura especial de recuperar el camino desde abajo, desde la base, pero siempre participando de una tradición que en aquel entonces tenía mucho de proyecto, como diríamos, pues casi historicista, ¿no? Muy empapado en lo que era la Edad Media, recuperar la tradición medieval de la peregrinación un poco auténtica, como se entendía en aquella época, que no tiene mucho que ver como la entendemos hoy en día, ¿no? Y estamos hablando básicamente del Camino francés, aunque en Jaca ya empezaron a surgir también algunas voces de que había que recuperar otras rutas históricas. Yo mismo tuve la ocasión, por insistencia de Elías Baliña, de hablar del camino de la prolongación a Fisterra y Musía. El Camino Norte también estaba reivindicándose como una ruta histórica. Entonces, esta es la primera fase de la Asociación Provincial de A Coruña, y las asociaciones en aquella época se dedicaban básicamente a labores, pues digamos, de primera instancia, que era identificar los caminos históricos, tanto con trabajo de documentación como sobre el terreno, hablando con la gente mayor de los pueblos, señalizar luego esas vías con las flechas amarillas, con la pintura amarilla que había instaurado Elías Baliña como las marcas del itinerario, y divulgarlo. Estábamos obsesionados con crear las guías, informar a los peregrinos y con buscar también lugares en los que pudiesen pernoctar y que pudieran ser informados. En Jaca nace la moderna credencial unificada para todas las asociaciones españolas, nace también la revista Peregrino para divulgar, y a partir de ese momento van creciendo mucho las asociaciones, ¿no? Y en Galicia, aparte de la de Lugo y Coruña, pues luego fueron surgiendo en otras provincias, o hubo también, digamos, escisiones de las propias asociaciones madres o primeras que se habían creado, y fueron, bueno, estableciéndose en otras provincias y también en comarcas, etcétera, ¿no? Aunque eso fue un proceso lento. Entonces, estamos en la fase inicial, que básicamente era una fase de entusiasmo colectivo, de que estamos construyendo un proyecto único, bonito, de recuperación de un fenómeno histórico, milenario, en base a la tradición. Y esta fase yo creo que se prolongó básicamente hasta principios de los años 90, sobre todo hasta la época del Xacobeo
93, que entraríamos en una segunda época de la recuperación del camino que ya se mueve con un guión distinto, ¿no?